Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Distrito Capital, Centro Metalmecánico. Y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión de conferencia web del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. El objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca del tema lenguajes de programación y socializar las actividades calificables planteadas para la unidad 3. El orden del día consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Después vamos a hablar unas generalidades de los lenguajes de programación para la automatización de procesos industriales. Después socializar las actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Los lenguajes de programación son unos lenguajes que son muy próximos al lenguaje humano natural, que permiten comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento tanto físico como lógico. En el caso de la automatización industrial tenemos los controladores lógicos programables, PLC, que de acuerdo a la norma técnica internacional IS 61131-3 de 2013, vienen con 4 formas básicas de programar. Una, que es una forma conocida como ladder o escalera, que es muy parecida al lenguaje de contactos. La otra es diagrama de bloques de funciones, que es como bloques donde tienen como compuertas lógicas y funciones específicas. La otra es texto estructurado, entonces como un lenguaje C o un VHDL. Y el otro es GraphC, gráfica de función de control de transición por etapas. Estos lenguajes entonces de programación permiten especificar de acuerdo a una entrada, hacer todo el proceso de datos para obtener una salida deseada. Los sistemas ejecutan siempre un conjunto ordenado de tareas para agregar valor al proceso. Las tareas se ejecutan siempre en un orden determinado. Para la ejecución de estas tareas se utilizan los métodos que facilitan el proceso. Entonces hay que tener un análisis estructural y coordinación de las tareas que se van a hacer de acuerdo a esas etapas de ese proceso. Ese análisis estructural en un sistema automatizado consiste por una parte operativa que actúa sobre las materias de obra a través de los sensores y actuadores. Los sensores para las entradas, los actuadores para las salidas, y por una parte de mando que procesa la información en el módulo de cerebro conocido como un Mosher. Además, el sistema intercambia información con el mundo exterior a través de un conjunto constituyente de diálogo del sistema. En este caso, serán programados en un lenguaje de programación. Ahorita vamos a ver uno de los lenguajes que es el GraphC. Entonces, para coordinar las tareas, un conjunto de operaciones son agrupadas de acuerdo a un criterio funcional. Cada tarea aporta un valor agregado de materia, de obra al sistema. Entonces, de acuerdo al inicio, si fuera este proceso, alimentar, mira si hay una condición, si el envasado está posicionado, o sea, lo que nos da el sensor. Entonces, de acuerdo a eso, damos una acción que es llenar, que es la del actuador. Y así sucesivamente, miro si envase lleno, se tapa, si envase tapado, se sella, si envase sellado, se transporta, si envase posicionado, se evacúa y ya el conjunto evacuado vuelve a iniciar el proceso. Por eso la base de programación y de esas lógicas son las compuertas lógicas que nos recuerdan las diversas operaciones lógicas que pueden tener. Hay una operación negación o NOT que se puede representar en una tabla de verdad que nos muestra la relación de entradas y salidas, donde 0 no hay nada, 0 voltaje, no hay señal, y 1 hay señal, encendido, activo, 5 voltios, y sus respectivas representaciones, tradicional, normalizada y contactos eléctricos. Como esto lo socializamos en la sesión en línea 1, que compartimos con otros cursos, entonces aquí va a pasar más rápidamente, porque ya hay la operación multiplicación, la operación suma, y las derivadas de ella, la operación NAND, NOR, XOR y NEXOR. Entonces ahí los invito a que observen
la primera conferencia web donde hablamos un poquito de para uno de los cursos que se trató. GraphSet quiere decir gráfica de control de etapas de transición y es un diagrama funcional normalizado que permite hacer un modelo de proceso automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar y los procesos intermedios que provocan estas acciones. Y para esto necesitamos unas etapas y comandos. Entonces son los elementos de la programación del GraphSet. Entonces tenemos el símbolo de etapa inicial que indica el comienzo del esquema y activa al poner el run, el autómata, ponerlo a correr. Por lo general suele hacer una sola etapa de este tipo. Después sigue la etapa que su activación lleva consigo la acción de espera. La unión se utilizan entre sí para unir varias etapas. El direccionamiento indica activación de una u otra etapa en función de una condición. El proceso simultáneo muestra la activación y desactivación de varias etapas a la vez. Las acciones asociadas son las que se realizan al activarse de la etapa que pertenecen. Es decir, necesito que se me activen dos actuadores a la vez. Entonces, tenemos acciones asociadas. Y la transición es la condición de desactivarse una etapa en curso y activarse la siguiente. Se indica un trazo perpendicular, es decir, generalmente aquí es de acuerdo a la acción de un sensor. Entonces, es importante tener en cuenta, como principios básicos, que se descompone el proceso por etapas según sean activadas una tras otra. A cada etapa se le asocian a varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa se activa. Una etapa se activa cuando se cumple una condición de transición. El cumplimiento de una condición de transición implica activación de la etapa siguiente y desactivación de la precedente. Y nunca puede haber etapas o condiciones consecutivas. Siempre deben ir colocadas en forma alterna. De acuerdo a las secuencias, las podemos encontrar lineales, es cuando se irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme que se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se realizarán en función de las etapas activas, las que están asociadas. Por ejemplo, la etapa 1 activa tras arrancar el programa, al cumplir la condición 1, y se activará la etapa 2 y se desactivará la 1 y se realizará la acción 1. Con direccionamiento es el ciclo que puede variar en función de la condición que cumpla. En el siguiente ejemplo, a partir de la etapa inicial, pueden seguir 3 ciclos diferentes dependiendo de cuál de las 3 condiciones se cumpla. La 1, la 2 o la 3, pero solo de una de ellas puede cumplirse mientras la etapa 1 está activa. La otra es las secuencias simultáneas. En esta varios ciclos pueden estar funcionando a la vez, es decir, en forma paralela, con una activación simultánea. Entonces, en este caso, cuando se cumple la condición 1, las etapas 2, 3 y 4 se activan simultáneamente. Y las acciones derivadas, donde están asociadas a varias etapas, hay una misma acción que puede estar asociada a etapas distintas, o así la siguiente. Entonces, aquí es donde colocamos la acción de las compuertas AND, OR, o no, de acuerdo a las operaciones básicas. Aquí vemos, por ejemplo, la representación del lenguaje normalizado, que vemos ahorita, de la OR, y aquí la vemos en relación con las etapas del gráfico. Las acciones condicionadas la acción se produce cuando además de encontrarse activa la etapa a la que está asociada se debe verificar la condición de lógica suplementaria y funcional. Y las acciones temporizadas retardadas en casos particulares de las acciones condicionadas se encuentran en multitud de aplicaciones. En este caso, el tiempo interviene como una condición lógica más. En el siguiente ejemplo, la acción se realiza durante 10 segundos. Si quieren profundizar más, les invito a que ingresen a mi EduBlog PLC, donde van a ver el tutorial de FEST y también el programa cómo se puede hacer en Seriosoft. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un GraphSet. De un sistema que informe de manera auditiva a los operarios de una empresa que llega un camión. Entonces, primero detecta la llegada del camión, entonces se enciende la alarma, transcurren 10 segundos, y luego entonces se apaga la alarma. Si no se detecta camión, vuelve a esperar a que vuelva a detectar otro camión e inicia el proceso. Entonces, cuando pueden ingresar a mi EduBlog PLC o directamente este enlace de Festo. Es importante que deben de tener activo el Flash. Entonces, aquí les recomiendo que utilicen Explorer o el Mozilla y le dan permitir Flash, porque en Google Chrome está colocando como dificultades. Ustedes ven algunos anuncios que salen que va a ser desactivado, entonces hay problemas de compatibilidad con Google Chrome. Entonces uno coloca un usuario y contraseña, cualquiera, no hay ningún problema, y después de habilitar el Flash van a ver el tutorial que contiene audio y video
donde va a contener definiciones, ventajas del grafo, la dirección de lenguajes de programación de PLC, la estructura de un grafo, la representación gráfica de elementos, de estructura secuencial, y su estructura de grafos, ejemplos prácticos, tareas, glosario. Ahora, entre las actividades calificables de la unidad tenemos la socialización, tenemos las rutinas de control, que es la misión 3. Entonces, donde tenemos la plantilla. Y como evaluación 3 tenemos otro taller de acondicionamiento de señales. Listo, entonces creo que hasta aquí hemos agotado el orden del día propuesto. No hay aprendices conectados, no hay sesión de preguntas. Entonces, recuerden los incentivos de nivelación para certificación enviados a sus correos electrónicos, los medios de comunicación que tenemos, y podemos atender en tiempo real mientras se tocan en WhatsApp. Esta grabación va a quedar guardada en la carpeta de grabaciones web. Entonces, como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto, donde se explicaron los temas de la unidad 3 y se socializaron las actividades calificables. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor.